Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hablar sobre la guía número 3, que está relacionada con la interpretación de datos e información geográfica. ¿Ok? En esta guía, el objetivo a estudiar es interpretar información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas de nivel. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta habilidad? Lo que vamos a buscar en esta habilidad es trabajar la interpretación de un texto. ¿Ya? Bueno, aquí yo les puse el significado que decía que la interpretación de un texto consiste en explicar o aclarar el significado de algo, especialmente un texto que está poco claro, reflexionar sobre ellos y captar el sentido o la intención que se escribe. Al interpretar un texto se debe buscar el esclarecimiento de su estructura para darle un sentido propio al texto. En otras palabras, para interpretar es necesario poder tener algún tipo de conocimiento previo de lo que voy a leer, ya que esto nos ayudará a poder crear una lectura nueva sobre la fuente estudiada. Chiquillos, lo que buscamos aquí es que a través de la interpretación poder entender o poder explicar algún tipo de texto, ¿ya? Para esto es necesario también tener un conocimiento previo, ya que lo que se busca es darle un sentido propio al texto, es decir, que lo que yo veo o lo que yo entiendo sirva como aprendizaje, ¿ya? Entonces, si yo voy a tomar un texto y lo quiero interpretar para mi beneficio, la idea es que yo trate de buscar información, manejar información, y esa información que manejo me va a ayudar a poder entender o poder explicar el texto que estoy estudiando. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ir a la guía. Bien, aquí estamos en la guía, chiquillos. Como les dije anteriormente, el objetivo es interpretar datos de información geográfica y la habilidad de trabajar es interpretar. ¿Ya? Ahí viene una pequeña introducción de la habilidad que vamos a trabajar. Y vienen las actividades. La primera actividad está relacionada con dos mapas de diferentes lugares, ya cada uno con su respectivo texto explicando de qué consiste el mapa. Acá tengo el primer mapa que habla sobre el mar Mediterráneo ya y las principales civilizaciones que existían en este lugar. En este caso, nombra dos que son los fenicios y los minoicos. ¿Ya? Y el segundo mapa habla sobre las primeras civilizaciones americanas o las civilizaciones precolombinas también conocidas y la ubicación que tenían y las características que tenían también el lugar donde se ubicaban. ¿Ya? También ambas mapas con su respectivo texto para que lo puedan entender. ¿Ok? Luego viene la actividad que dice, primero dice cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones. ¿Ya? Pero antes de contestar, hay que realizar un listado sobre las similitudes y diferencias. Primero, aquí en esta tablita, vamos a escribir las similitudes que tenían ambos mapas de acuerdo a nuestra apreciación, a lo que nosotros entendemos, ¿ya? Y luego vamos a escribir las diferencias que existían entre las civilizaciones del mar Mediterráneo y las civilizaciones de Mesoamérica y los Andes centrales. ¿Ya? Luego, utilizando estos datos, vamos a responder las siguientes preguntas, que es, define qué es agricultura, según lo que ustedes entendieron o lo que ustedes conocen, que es para ustedes la agricultura, y luego dice, ¿por qué piensas que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones? Aquí lo que se busca es que ustedes expliquen, ¿ya? O de acuerdo a lo que ustedes leyeron, por qué era importante en esa época la agricultura, en la época de las primeras civilizaciones que aparecen en el mapa, y qué importancia tiene en el presente esta actividad. Esta actividad que estamos hablando sería la agricultura. Luego aparece una tabla que habla sobre la población europea, la cual me entrega una información sobre los lugares, ¿ya? La Grecia y Balcán, Italia, Península Ibérica, ¿ya? Y cómo fue aumentando la población entre el año 650, que aparece aquí, y el año 1450. Entonces la primera pregunta que me hace le dice en qué formato se presenta la información cuantitativa a analizar.
Ya, cuantitativa, y aquí me explica lo que es cuantitativo. Acá abajito entre paréntesis, cuantitativo presenta información sobre una cierta cantidad. ¿Ya? Entonces me dice que también considere los formatos como si fue presentado en una tabla, si fue presentado en un gráfico. Ahí yo tengo que interpretar y colocar si fue lo que me están explicando es en una tabla o en un gráfico. Después dice cuáles son las variables utilizadas para ordenar la información. ¿Ya? En este caso, si son años, el lugar, cómo se hace para poder ordenar la información y qué significa cada una de ellas. ¿Ya? Y después dice qué tipo de frecuencia o tendencia observas, es decir, de acuerdo a la observación que yo realizo a la tabla, qué es lo que yo puedo apreciar. ¿Aumenta la población? ¿Disminuye? ¿Se mantiene? Puede que en algún lugar aumentó, después disminuyó y después volvió a aumentar. Eso es lo que ustedes tienen que ver e interpretar, ¿ya? Recuerden que la habilidad de la guía es la interpretación, ¿ya? Lo mismo ocurre en este gráfico, en el cual también, de acuerdo a lo que ustedes leen y observan en el gráfico, a partir también del título que me entrega, incidencia de la pobreza en la población por región en el año 2017, ya responder las preguntas que están acá abajo. Este texto, esta imagen, es la que me va a ayudar a responder estas preguntas. Por tanto, yo lo que tengo que hacer aquí es interpretar esta información de acuerdo a la pregunta que me hacen. Describe cuál es la distribución regional de la incidencia de la pobreza en Chile, señalando dónde hay mayor pobreza, o sea, dónde hay mayor cantidad de pobreza, dónde hay menor cantidad de pobreza, cuáles son mayores al promedio. El promedio es la línea roja. Si pasa la línea roja es porque está sobre el promedio. Si no alcanza a pasar es porque está bajo el promedio. ¿Ya? Entonces la línea roja es lo que nosotros conocemos como promedio en este gráfico. ¿Ya? Después dice la pregunta de abajo, dice, explica cuáles son los principales problemas que podemos apreciar en la distribución del gráfico y si los indicadores regionales contribuyen a verificar o no las problemáticas identificadas. ¿Qué es lo que dice esto? Que hay que ver cuáles son los principales problemas que se pueden apreciar en la distribución, si está todo, por ejemplo, no sé, si la pobreza es de manera equitativa, hay en un lugar donde hay mayor pobreza o en un lugar hay menor pobreza, ¿ya? Y tratar de identificar a qué se debe esto, ¿ya? Utilizando el conocimiento que yo tengo y el que me entrega también el gráfico, ¿ya? Y después dice, propon dos medidas o políticas concretas que favorezcan un desarrollo regional más equitativo en Chile. Es decir, ustedes tienen que acá escribir dos medidas o dos ideas, para que se entienda mejor, para que favorezca un desarrollo regional o para que no haya tanta pobreza, ya sea en los extremos o sea más equitativo, sea más igualitario, más parejo, para que se entienda. Y fundamental en cada caso considerando los indicadores analizados en la lección. Ya, la idea es que ustedes, si ustedes dicen, no sé, a lo mejor piensan que en la zona central hay menos pobreza y que eso se debería tratar de que la gente construya empresas más en regiones para que haya menor cantidad de pobreza, ahí usted tiene que explicar y fundamental el por qué ustedes dan esa idea o creen que es una medida adecuada. ¿Ya? Bien, chiquillos, esta es la guía. Esperemos que les vaya bien. Cualquier duda o consulta a los correos, ya sea al correo del profesor Leonardo o al correo mío. Ya, ahí están los correos correspondientes. Y las recomendaciones de siempre, quedarse en casa, no salir a la calle si no es punto importante, obedecer, escuchar a sus padres, aprovechar los tiempos de leer y aprender y organizar sus tiempos para poder jugar, dormir y estudiar. Esperamos vernos pronto. Un abrazo, cuídense y éxito en el desarrollo de la guía. Adiós.